Bienvenidos a esta nueva sección en la cual vamos a trabajar con Laravel Inertia. Antes de comenzar, quiero aclararte de que este material va a formar parte tanto del curso como el del curso de Laravel Inertia completo, enfocado en Laravel Inertia, como en el curso de Laravel básico. La diferencia es que en el curso de Laravel básico solamente va a haber una parte del curso completo. Entonces son solamente algunos capítulos o secciones, como lo quieras ver. Bueno, aclarado eso, ahora sí vamos a comenzar. Antes de introducirte qué es Laravel Inertia, es importante mencionar que es JString. Y ya cuando mencionemos qué es JString, ya vas a entender automáticamente qué es Laravel Inertia. Ya que primero se encuentra Laravel como base, luego tenemos JString y arriba de JString se encuentra Laravel Inertia o Liveware, que ya vamos a hablar también en unos momentos. Como puedes ver nada más con esta introducción, esto es un poco abstracto, así que te pido un poco de paciencia. Esto te recomendaría que lo veas luego un poco más avanzado en el curso para que entiendas todo un poco más de manera efectiva cuando veamos la práctica. Pero aún así te recomiendo que en este momento veas este video, al menos para tener ciertas ideas en la cabeza. Bueno, aclarado esto, vamos a comenzar. ¿Qué es Laravel JString? Laravel JString no es más que un kit de inicio para la aplicación, en este caso una aplicación en Laravel. No es un framework porque no llega a ese nivel, sino es simplemente un conjunto de características. Y viéndolo un poquito más allá de eso, también nos permite redefinir lo que sería la estructura entre lo que sería el cliente y el servidor. Entiéndase que nosotros en el curso de Laravel básico, las secciones anteriores, hemos visto que creando un controlador, aunque tiene equivalentes, pero vamos a mencionar solamente controlador para no marear de más, tenemos el controlador, devuelve una vista que al final es lo que recibe el cliente y todo el mundo feliz. Pero aquí con JString también tenemos otra cosita más ahí. El controlador puede devolver, en vez de un archivo Blade, puede devolver directamente un archivo en read, entiéndase read, el framework de JavaScript, o directamente un archivo en view, lo cual es excelente. Porque ahora tenemos más posibilidades, y ese viene siendo básicamente la parte de inertia. Y con Liveware, que es la otra tecnología que te mencioné antes, es más o menos lo mismo, ya que se encuentra en el mismo nivel de inertia, es decir, tenemos Laravel, luego tenemos JString, y luego tenemos inertia y o Liveware. Entonces, Liveware, en vez de devolver un componente en view o read, pero en este caso siempre va a hacer referencia a view, que es la tecnología que vamos a trabajar, devuelve directamente es una combinación entre Blade con unos componentes mucho más vitaminizados que permite Liveware, que vamos a, de eso se trata en el curso específico para la Liveware, o si estás en el curso de Laravel básico, también lo vemos la introducción un poco más adelante en el curso. Pero viene siendo básicamente eso. Eso creo que yo consideraría que es la parte más importante. Aparte de eso, también tenemos la misma jerga de siempre, una forma de manejar los roles mediante Teams, que ya te iré presentando un poco más adelante, lo que sería el inicio de sesión, registro, verificación de correo, la misma cosa que veíamos con Laravel Breeze, también con Fortified y con Santos si lo quieres ver desde la parte de la API. Es decir, es un poco también lo enredado del asunto, ya que en Laravel permite muchas formas de hacer lo mismo y a veces como que no concisa o no implementa una sola tecnología para hacer todo esto. A la final tiene muchas cosas que hacen algo equivalente, pero funcionan para propósitos distintos. Pero aquí también tenemos, como quien dice otra vez, un poco esa redundancia en lo que se refiere a JString. Entonces, para que entiendas esto un poquito más esquematizado, puedes colocar Laravel JString en Google y por aquí vas a entrar en esta página en la cual vas a ver un poquito más de información. Aquí, tienes la parte introductoria, pero aquí me interesa la parte de la API, que es lo que te mencionaba. Es para el módulo de usuarios. Lo de Teams viene siendo prácticamente un manejo de roles. Lo puedes ver así, es similar. Y aquí tenemos los scaffolding o los esqueletos, que también le llaman stab, que viene siendo Liveware e inertia. Y en este curso, o sección, vamos a cubrir inertia. Y es un poco lo mencionado. Aquí creo que esto es bastante representativo. Tenemos inertia. Fíjate que esto es devolver una vista. En este caso no es mediante la función de ayuda llamada views, sino estamos empleando todo esto para renderizar. En este caso esto no sería una vista, sino sería por defecto un componente en view. Entonces ya por aquí yo creo que ya le puedes entender un poquito más cómo funciona esto. El ejemplo de Liveware no queda muy claro porque al final esto viene siendo componentes, es decir, vitaminiza los componentes. Entonces, no te puedo mostrar así algo tan directo como lo que tenemos acá. Pero viene siendo básicamente eso. Entonces en este punto espero que hayas entendido un poco lo que es todo esto. JString, como te digo, es simplemente este conjunto de características que a la final se van a replicar en lo que sería Liveware o inertia, según lo que tú selecciones. Y es por eso que te digo que primero tenemos Laravel, luego JString y luego tenemos inertia, ya que a la final, o Liveware, ya que a la final inertia va a emplear estos servicios que nos provee Laravel JString de manera básica. Entonces es importante que entiendas
cómo viene siendo esa escalera. Y ahorita cuando creemos un proyecto con inertia vas a ver que ya tenemos un montón de cosas de gratis, que también las puedes activar y demás, pero eso ya lo vemos más adelante. Entonces es básicamente eso. Y otra vez aquí volvemos, ya he entendido un poco cuál es el concepto. Obviamente aquí vamos a tener una web de tipo CPA porque son componentes en Vue, entonces aquí tenemos una ventaja enorme, ya que como quien dice la limitante de este tipo de frameworks, en este caso Laravel, pero lo puedes ver en Django, lo puedes ver en Flask, lo puedes ver en Symfony, todos los frameworks del lado del servidor, me atrevo a decir, es que la parte de clientes es bastante escasa. Y bueno, no es una debilidad en sí, porque al final son frameworks del lado del servidor, pero recordemos que al final una aplicación no viene siendo solamente lo que es el servidor o una aplicación web, me refiero, no viene siendo lo que tenemos en el servidor o no viene siendo solamente lo que tenemos en el cliente. Es una combinación de ambas cosas y no existe o yo no conozco una tecnología que implemente en ambos lados y que sea efectiva. Es decir, del cliente tenemos que emplear a la final es HTML, CSS y JavaScript. En este caso se emplea Vue como una variante de esto, pero a la final esas son sus bases. Y en el servidor, todo el montón de frameworks web que existen y que yo te cuento con varios cursos sobre los mismos. Pero siempre tiene como quien dice esa debilidad. El servidor puede ser, como es Laravel, puede ser brutal, puede ser excelente, podemos tener características a borbotones, inclusive repetidas, pero en el cliente siempre es donde flanquea. Pero en este caso, el Laravel como un framework bastante modular, y me atrevo a decir que es el único que hace este tipo de integración de manera gratuita, por decirlo de alguna manera, podemos implementar o, como dice, también solventar esa pequeña debilidad que tenemos del lado del cliente y poder potenciarlo con componentes en Vue de una manera fácil. Por lo tanto, es como si tuviéramos un framework híbrido entre Laravel y lo que sería Vue, ya que en un mismo proyecto vamos a poder emplear ambas tecnologías. En este caso, seguramente te estás preguntando que en el curso de Laravel básico, en caso de que lo hayas visto o estás viéndolo esta sección también como parte del curso de Laravel básico, ya nosotros por acá vimos que creamos una REST API y luego la consumimos desde una aplicación en Vue, porque en ese momento te comentaba de que cuando creamos un proyecto en Laravel también tenemos lo que sería la parte de Node. Y sí, ahí sí también lo puedes hacer y es completamente válido. Pero Inertia va un poco más allá. Aparte de ofrecerte esas características que te mencionaba para la parte del manejo del usuario, que van a ser páginas completamente creadas en Vue, aparte de eso, también vamos a tener una integración mucho más fuerte. Es decir, no va a ser necesario crear una REST API. No encuentro en la parte de Vue. Dame un chance. Aquí la encontré. No va a ser necesario crear una REST API con todo lo que esto implica, y te la estoy señalando aquí porque sería todo esto, para luego consumirla mediante una aplicación en Vue. Va a ser algo mucho más integrado. Recuerda cómo nosotros creamos una REST API. Si no has visto el curso de Laravel básico, te recomiendo que lo veas. Si no tienes conocimientos en Laravel, a lo que me refiero, porque primero tienes que aprender Laravel antes de esto, claro está, tal cual te comentaba antes. Si no, vamos a tener una integración mucho más fuerte, ya que otra vez aquí esta vista no tiene que estar conectándose a la base de datos para devolver el post, el listado de post, devolverlo a una respuesta de tipo JSON para luego crear el componente de manera paralela en Vue, sino aquí lo tenemos todo integrado. Es decir, en vez de devolver aquí una vista en Blade, aquí devolvemos un componente en Vue o en Read, por ejemplo, pero nosotros vamos a emplear Vue. Entonces, otra vez, es una integración mucho más fuerte. Entonces te puedes preguntar, ¿tiene sentido hacer este tipo de esquema? Claro que sí. En este caso yo creé la REST API y la consumimos desde Vue como simplemente un posible cliente en el cual se pudiera consumir la REST API. Es decir, un cliente en Vue. Pero si tú quieres consumir esta REST API, por ejemplo, desde una aplicación Flutter, Android nativo o cualquier otro cliente, obviamente tienes que crear el esquema clásico que sería Laravel, REST API y luego la aplicación que quiera consumir la misma. Pero en este caso, si por ejemplo en las condiciones de tu proyecto quieres que emplear simplemente Vue junto con Laravel y no te interesa consumir más nada, es decir, no te interesa que otro cliente como una aplicación en Flutter pueda consumir la aplicación de Laravel, perfectamente puedes emplear Inertia. Y aquí puedes ver también que se va sesgando un poco la cosa, porque obviamente mientras más fuerte sea la integración, también más limitaciones vas a tener. Si la comparamos, por ejemplo, con el esquema tradicional, que es una REST API, según lo comentado antes. Entonces, para seguir avanzando un poco, siéntete libre de ir pausando el video y ir leyendo esto. Aquí también te estoy comentando, o te voy comentando, que estoy actualizando el libro. Este lo grabé en Laravel 10, o bueno, lo escribí en Laravel 10, pero es lo mismo, no te preocupes por eso. El 99% es lo mismo.
Entonces, un poco lo mismo lo que te comentaba antes, ya en este caso no sería necesario crear una REST API ni nada por el estilo, sino sería una integración mucho más directa y por lo tanto más rápida y más eficiente. Y aquí tienes algunas dependencias otra vez en la versión anterior, que en este caso sería la 10. Sería más o menos lo mismo o lo mismo, pero con versiones superiores, con el numerito más arriba. Y bueno, un poco lo comentado, tenemos todo esto, ya lo vamos a ver cuando creemos el proyecto. Y bueno, aquí tienes la página oficial, que bueno, aquí fíjate que ya quedó bastante atrás, ya que aquí va por las 5 según. Y bueno, es importante también recordar que ahora son dos tecnologías. Por una parte tenemos Laravel, con el modelo, al menos a la fecha que actualiza todos los años, y por otra parte también tenemos JetString. Por lo tanto, tenemos dos documentaciones. La de, otra vez, bueno, serían tres, mentiras. La de Laravel, la página aquí de JetString, que era la que te comentaba antes, que bueno, realmente aquí no hay mucha información sobre inertia, pero bueno, sí sobre JetString, que son sus características, y también tenemos la de inertia, que es Inertia JS, que también es un framework que se puede instalar aparte. Aquí te lo, bueno, un poco más, en alguna parte lo menciona, déjame ver si lo encuentro. Bueno, aquí te lo dice que él trabaja perfectamente en cualquier framework, pero bueno, su favorito es Laravel, por un poco lo mencionado antes. Y este viene siendo la página, aquí te explico un poquito cómo funciona. Obviamente otra vez aquí, recuerda que la parte de inertia viene siendo el cliente, entonces aquí puedes ver que todo es referente a Vue o Read, o esto, que realmente no lo he trabajado, y Vue 2, que bueno, tiene soporte todavía de Legacy, supongo yo. Y bueno, aquí puedes ver un poquito, aunque otra vez esto más que todo está enfocado en la parte de cliente que viene siendo Vue. Aunque también tenemos algunos códigos, en este caso para Laravel, tal cual puedes ver. Pero otra vez, es un framework en este caso, que lo puedes emplear o una característica que lo puedes emplear en cualquier otro framework, según mencionan por acá. Entonces tenemos varias cositas como te comentaba. Como te digo, es un video un poco abstracto, así que más adelante que comencemos, puedes darle un ojo otra vez a este video y revisar un poquito la documentación. Otra vez, no te doy los enlaces, tú colócalos en Google y ahí te aparecen. Bueno, ya para ir terminando, vuelvo para acá. Bueno, estas son las ventajas un poco. Como te digo, todo queda unificado, por lo tanto no tenemos que crear los controladores, el de API y luego otro ruta en la de web para luego crear una aplicación en Vue ni nada de eso. Todo va aquí, directamente web.php y devolvemos controladores en Laravel y vistas en Vue en vez de vistas en Blade o componentes en Vue. Y bueno, la desventaja que tenemos es que ahora tenemos que tener un conocimiento mucho más sólido, obviamente, ya que obviamente o comúnmente cuando buscan en las empresas algún desarrollador, dice por ejemplo en el backend, o puede ser en el frontend, o puede ser ambos, pero bueno, ahora estamos todo un poco más ligados, es decir, ya que incluye ambas tecnologías. Y obviamente ahora tenemos más capas, tenemos más complejidad, ya que todo está más integrado, entonces es un poco más complejo el desarrollo, en el sentido estricto de la palabra, la cual requiere para precisamente crear esa capa de comunicación. Y bueno, por lo demás, ya eso lo presentamos, ya con esto presentamos Inertia y vamos a continuar creando un proyecto.